Muy buenos días, espero que hayan tenido un muy bendecido fin de semana, que hayan podido descansar. Hoy es septiembre 30, casi que estamos a puertas de empezar el mes de octubre y de igual manera hoy empezamos la semana y qué mejor que dándole las gracias al Señor por la protección en estos tiempos en que en algunas personas se encuentran en peligro. Por eso el Salmo 91, versículo 4 nos dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. La declaración para ti el día de hoy es, Dios me cubre y me protege bajo sus alas. En Él estoy seguro. Antes de comenzar su estudio bíblico, si usted es un creyente en el Señor Jesucristo, asegúrese de haber confesado sus pecados a Dios Padre en la intimidad de su mente, así como nos lo dice Primera de Juan 1:9. De esta forma estará en comunión con Dios, lleno del Espíritu Santo y listo para aprender la doctrina de la palabra de Dios. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en la llenura o plenitud del espíritu y en verdad, que es la doctrina que vamos a estudiar. Esto nos lo dice Juan capítulo 4 versículo 24. Pero si por el contrario usted jamás ha creído personalmente en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, entonces aquí el asunto no es confesar sus pecados, sino el asunto es creer en el Señor Jesucristo, creer que Él es su Salvador. Lo puede hacer allí en el secreto, donde nadie lo ve, y es simplemente tener una comunicación con el Señor Jesucristo. Decirle, Señor Jesucristo, yo creo en ti, creo en el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que por favor me aceptes como tu hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Muy bien, de igual manera, si es usted nuevo en este canal, si es la primera vez que está observando este devocional, le invito a que por favor vaya al lugar de los comentarios y le dé clic al link que aparece allí. Allí encontrará un curso acerca de qué es el devocional, para qué me sirve, cómo debo desarrollarlo y demás. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has dado de sabiduría, de protección, de respaldo. Señor, te damos las gracias por un nuevo comienzo de semana y por el nuevo comienzo de mes que está por llegar. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados. En este momento tú puedes confesar tus pecados allí en tu mente a Dios el Padre. Señor, te suplicamos que por favor nos apartes del mal, nos ayudes a mantener una mente enfocada en ti, en tu palabra, que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, sino que en todo momento, como lo hacía David, que estaba de manera constante recordando tu palabra. Señor, que la podamos memorizar, que podamos ser disciplinados, organizados en el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por este momento, por nuestras familias, por los empleos, los trabajos, por nuestro entorno, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado. Gracias. Señor, colocamos este momento en tus palabras y te suplicamos que a través del Espíritu Santo nos des tu sabiduría para comprender este mensaje. En Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. En nuestro último devocional, el día viernes, estuvimos hablando acerca del Señor Jesucristo como Dios el Hijo, la persona única del universo, que tenía características únicas y que tendrá características únicas en el futuro, de cómo Él había tomado su deidad y había sido también hombre en el momento en el que fue crucificado y cómo a través de ese sacrificio nosotros ahora somos coherederos de la eternidad con Él. Hoy vamos a ver la continuación del proceso de encarnación. Incluso su vida perfecta y sin pecado por sí sola no podría salvarnos.
Sus milagros, que presentaban sus credenciales mesiánicas, solo aliviaban el sufrimiento en la vida de unos pocos. Para proveer salvación para toda la humanidad, Jesucristo tuvo que llegar a ser carne para tomar nuestro lugar y ser juzgado por nuestros pecados. La humanidad perfecta y sin pecado de Jesucristo tuvo que pagar la pena por nuestros pecados. La pena que Dios había declarado para el pecado era la muerte espiritual. Era la separación de Dios bajo condenación. Aquí te voy a dejar algunas citas bíblicas. Pero para pagar esa pena, Cristo, como nuestro sustituto, tenía que llevar los pecados del mundo en su humanidad y ser juzgado por el Padre. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Tan insoportable fue el sufrimiento de Cristo mientras Él llevaba los pecados del mundo, que el Padre ocultó la agonía de su Hijo y envolvió la colina de Gólgota en total oscuridad. Esto lo vemos en Lucas 23, 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Después que Dios había juzgado cada pecado pasado, presente y futuro, dijo Jesús: consumado es. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesucristo había sufrido muerte espiritual por todos. La obra de salvación fue consumada. Luego, por un acto de su propia volición, Jesús entregó su vida física. La muerte física separa el cuerpo del alma y el espíritu humano, pero nunca termina la conciencia del alma y el espíritu. Durante los 3 días siguientes y noches siguientes a la crucifixión, el cuerpo de Jesucristo fue sepultado. Esto lo puedes ver en Lucas capítulo 23, versículos 50 al 53. Su espíritu humano se fue al paraíso. Lucas 23, 43. Su espíritu humano entró en la presencia del Padre. Lucas 23, 46. Cada vez que yo recuerdo estas citas bíblicas y me pongo a pensar, no sé cuántos de ustedes tengan hijos, pero me pongo en el lugar allí, aunque pues parece una blasfemia lo que les voy a decir, pero me imagino si yo sería capaz de dar a mi hijo por alguien que no conozco, que nunca he abrazado, que quizás me haya juzgado, que me haya lastimado, siendo mi hijo que no ha cometido ningún pecado, que eso es para mí como una injusticia. Y me pongo a pensar cuántas veces yo he dicho: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? Esto es una injusticia. Pero créeme que no hay ni habrá jamás un sacrificio más grande que nos pueda decir: oye, levántate, no sigas en ese pecado, porque yo ese pecado lo llevé allí en la cruz hace miles de años. Lo que quiero decir es que muchas veces nosotros tenemos muy por debajo el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Y tenemos al Señor Jesucristo como en una cajita y vemos gigante nuestra dificultad, pero no vemos gigante a aquel que tenemos en una cajita y que murió por ti y por mí.
Cuando empecé a darme cuenta del poder tan grande que tenían las promesas en mi vida, es en ese momento cuando empecé a hacer un proceso de transformación mental. Comprendí que yo no podía ser llamada cristiana si realmente no creía en Cristo, si realmente no creía en el sacrificio que Él había hecho por mí, si no creía en sus promesas, pero estaba creyendo en las personas que me estaban atacando, estaba creyendo que de pronto alguien me miraba mal o no me quería o no me hablaba, pero no creía en lo que el Señor me estaba diciendo a través de su palabra. No sé por qué situación estás pasando tú, pero lo que sí sé es en quién yo he confiado. Yo sé que tengo como Dios, como Padre, como esposo, como compañero, como amigo, al Dios Todopoderoso, al que creó los cielos y la tierra, al que creó lo más mínimo de mis entrañas. Y eso me permite a mí identificarme como creyente. Eso me permite a mí ver la mano poderosa del Señor en todo su esplendor en mi vida. Por eso en ese momento, cuando comprendí lo que Él había hecho por mí en la cruz, supe que el Señor tenía un propósito en mi vida, que yo no era un error, que aunque se levantara todo el mundo en mi contra, yo tendría la paz, la fe y la confianza en las promesas del Señor. Si tú estás en la misma condición, te pido que allí donde tú estés, inclines tu rostro y vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por este precioso momento, porque sabemos, Señor, que tú estás hablando en nuestras vidas, que no somos ese ser pequeño como una cucaracha que a veces nos vemos. Tú, Señor, nos has hecho parte de tu familia real, nos has limpiado con el poder de tu sangre. Cada gota que fue derramada allí de forma injusta es una forma de decir que tú nos amas, que siempre has estado a nuestro lado cuando hemos llorado, cuando nuestro dolor físico ya no puede más. Señor, te pedimos perdón por nuestra incredulidad, por muchas veces no creer que tú estabas con nosotros. Te suplicamos, Señor, que quites el velo de nuestros ojos, que nos ayudes a hacer luz para otras personas, pero por encima de todo, que podamos creer que tú eres nuestro Señor y Salvador, que podamos entender el poder de tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este hermoso momento, por tu bendición, por tu obra redentora. Te suplicamos, Padre Celestial, que cuides nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca, nuestros ojos, y que nos permita, Señor, mantenernos en el propósito que tú has tenido con nosotros, la razón por la cual nos has dado vida. Gracias, Señor, por este momento. Te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, me encantaría leerte en los comentarios qué te ha revelado el Espíritu Santo a través de este devocional. ¿Qué te gustaría compartir con los demás? Si este devocional te ha inspirado, por favor dale like y comparte con todas las personas que conozcas para que ellas también puedan ser bendecidas. Dios te bendiga y un maravilloso comienzo de semana.